El brillo de los focos a menudo oculta sombras oscuras. Entre los años 60 y 90, en la época dorada del espectáculo en España, algunas de nuestras estrellas más queridas guardaban secretos inconfesables. Hoy revelaremos las vidas de 10 grandes ídolos que se dejaron consumir por pasiones desmedidas y romances prohibidos clandestinos. Una búsqueda constante de afecto físico que los llevó al abismo, al rechazo público y a perderlo absolutamente todo. ¿Puede un deseo incontrolable destruir un legado brillante? Deja en los comentarios cuál de estas historias te sorprende más y suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos relatos llenos de misterio. Nadiuska. Nadiuska fue el gran símbolo del deseo en la España de los años 70. Su rostro exótico y su figura inalcanzable conquistaron a toda una generación que despertaba a nuevas libertades. Sin embargo, detrás de esa imagen de diosa inalcanzable, se escondía un alma profundamente atormentada que buscaba llenar sus vacíos emocionales a través de una cadena interminable de encuentros efímeros. Para ella, el contacto físico no era solo un juego de seducción, sino una necesidad casi vital que la consumía. Durante la década de los 70 y principios de los 80, nadie brillaba más que ella en la pantalla grande. Los productores se la disputaban y los hombres poderosos caían rendidos a sus pies. Pero esta atención constante alimentó una espiral de romances clandestinos y relaciones tormentosas que poco a poco fueron nublando su juicio. Buscaba el amor en brazos equivocados, entregándose a pasiones desmedidas que la alejaban de la realidad y la sumergían en un mundo de sombras y secretos. Su vida personal se convirtió en un torbellino incontrolable de emociones extremas. Se cuenta que no podía soportar la soledad y saltaba de un romance furtivo a otro sin medir las consecuencias sociales ni profesionales. Esta constante búsqueda de intensidad afectiva la llevó a involucrarse con figuras oscuras de la industria, quienes se aprovecharon de su vulnerabilidad. La prensa de la época comenzó a murmurar sobre su comportamiento errático y su insaciable sed de vivir siempre al límite. Aquellas decisiones impulsadas por un corazón desbocado comenzaron a pasarle una factura muy cara. Los escándalos ocupaban más titulares que sus méritos artísticos y los directores empezaron a darle la espalda. Su necesidad compulsiva de sentirse deseada y acompañada la hizo confiar en representantes y amantes que finalmente saquearon su fortuna. El público que antes la idolatraba comenzó a verla con lástima y desprecio, marcando el inicio de un doloroso declive hacia el más cruel ostracismo. La estrella que llegó a ser la actriz mejor pagada del país terminó perdiendo su hogar y su dignidad. En la década de los 90, la sociedad presenció con estupor cómo aquella mujer que había sido el sueño prohibido de millones vagaba sin rumbo por las calles. Sus intensos desvaríos emocionales y sus relaciones tóxicas la habían dejado completamente aislada. Fue un triste final para una estrella fugaz cuya luz se apagó al quemarse en las llamas de sus propias pasiones incontrolables. El destino de esta deslumbrante mujer sirve como una sombría advertencia sobre los peligros de la fama y los deseos sin freno. Aquella incesante necesidad de calor humano y de entregarse a amores destructivos fue su verdadera ruina. Hoy en día su nombre resuena como un eco melancólico de una época de excesos, recordando a todos que cuando los impulsos más íntimos toman el control de la mente, el resultado puede ser la destrucción total de una carrera brillante y de una vida entera. Amparo Muñoz. La belleza absoluta a veces se convierte en la peor de las condenas. Amparo Muñoz se coronó como la mujer más hermosa del universo en el año 1974, un triunfo inmenso que la transformó en el oscuro objeto del deseo de todo un país. Pero detrás de aquel rostro angelical se ocultaba un espíritu inquieto, que buscaba desesperadamente refugio en el contacto físico. Renunció a su corona para perseguir una libertad que pronto se volvió una espiral de romances tóxicos. El cine de finales de los años 70 y principios de los 80 le abrió todas sus puertas, pero su mente siempre estaba enfocada en otra parte. Amparo se dejaba arrastrar por pasiones completamente ciegas, entregándose a hombres que únicamente deseaban consumir su luz. Su necesidad imperiosa de sentir una cercanía profunda y constante la empujaba a encadenar relaciones tórridas y furtivas. Esta profunda dependencia afectiva la alejó lentamente de sus verdaderas metas profesionales. Los compromisos laborales pasaron a un doloroso segundo plano, mientras sus aventuras acaparaban todas las portadas de la prensa sensacionalista. Cada nuevo idilio resultaba ser más intenso y peligroso que el anterior. La actriz buscaba en esos encuentros íntimos un escudo contra la profunda soledad que sentía en la cima de la fama. Sin embargo, en lugar de hallar paz, encontró un laberinto de manipulación.
Sus parejas la arrastraron sin piedad hacia un oscuro abismo de excesos incontrolables. A medida que avanzaba la década de los años 80, el enorme prestigio de esta estrella comenzó a desmoronarse de manera irremediable. Los escándalos continuos derivados de sus tórridas relaciones y su evidente inestabilidad hicieron que la industria cinematográfica dejara de llamarla. La sociedad española, que antes la veneraba como a una reina intocable, empezó a juzgarla con una dureza extrema. Su insaciable apetito por el riesgo sentimental la dejó completamente expuesta al fracaso. La estrepitosa caída de este mito fue tan impactante como lo había sido su rápido ascenso. Aquellos amores desmedidos e intensos terminaron vaciando no solamente su patrimonio económico, sino también su propia alma. Al llegar la década de los años 90, la mujer que había conquistado el mundo entero se encontraba totalmente sola, lidiando con graves enfermedades y con el rechazo social. Sus antiguos compañeros de alcoba desaparecieron rápidamente cuando el dinero y el brillo se apagaron. El triste desenlace de su vida permanece como un melancólico testimonio sobre los peligros de entregar el corazón sin ninguna medida. Amparo intentó calmar sus tormentos internos a través de la compañía constante y los placeres efímeros, pero esa misma obsesión terminó por consumirla hasta las cenizas. Nos dejó el recuerdo de una mujer excepcionalmente bella y vulnerable, cuya necesidad enfermiza de vivir emociones extremas la condujo directamente hacia la ruina y el olvido más absoluto. Espartacos Antoni. El arte de la seducción puede convertirse en un veneno letal cuando se transforma en una adicción insaciable. Este galán indiscutible dominó la escena social española durante los años 60 y 70, construyendo su leyenda sobre una base de corazones rotos. Su atractivo magnético y su encanto desbordante le abrían las puertas de los salones más exclusivos, pero en su interior albergaba un apetito voraz por la conquista carnal que terminaría por devorar su propia existencia. Para este carismático productor y actor, el afecto verdadero nunca fue suficiente. Necesitaba la adrenalina de los amores clandestinos y las pasiones fugaces. Su vida entera giraba en torno a una interminable sucesión de romances tórridos con las mujeres más hermosas y famosas de aquella época. No importaba el daño colateral ni los compromisos previos. Su único objetivo era satisfacer esa necesidad compulsiva de sentirse el dueño absoluto de los deseos de sus innumerables y deslumbrantes amantes. A medida que avanzaba la década de los 70, su obsesión por acumular conquistas sentimentales comenzó a nublar su capacidad para gestionar sus negocios. Las noches de excesos y las entregas desenfrenadas requerían un nivel de vida insostenible, financiando caprichos extravagantes para mantener la ilusión de su poder seductor. Su carrera profesional pasó a ser una simple herramienta para financiar sus constantes aventuras íntimas, dejando de lado cualquier tipo de responsabilidad financiera o moral. El abismo se abrió bajo sus pies cuando sus trucos dejaron de funcionar y las deudas comenzaron a ahogarlo de forma asfixiante. En un intento desesperado por recuperar la atención mediática y el dinero perdido, tomó la decisión más ruin de su vida. Publicó unas polémicas memorias donde revelaba con todo lujo de detalles los secretos más íntimos y las confidencias de alcoba de las mujeres que lo habían amado. Esta traición pública desató un escándalo monumental en la España de los años 80. La sociedad y la élite que antes aplaudían sus aventuras lo repudiaron de manera unánime, asqueados por su total falta de caballerosidad y escrúpulos. Aquella imperiosa necesidad de alardear de sus proezas físicas y de lucrarse a costa del honor ajeno, lo empujó directamente hacia la ruina absoluta y el descrédito. Llegó a pisar la cárcel por sus oscuros manejos financieros, y cuando salió, se encontró en una inmensa soledad. Ninguna de sus antiguas conquistas quiso volver a cruzarse en su camino. Los últimos años de su vida transcurrieron en el más oscuro de los olvidos, lejos del lujo y del falso amor que tanto había perseguido. Aquel hombre que se creyó un conquistador invencible falleció en el año 1998, dejando tras de sí un triste legado marcado por la controversia y la miseria. Su historia es el claro ejemplo de cómo una obsesión enfermiza por el placer físico y la vanidad extrema pueden convertir a un ídolo de masas en un marginado repudiado por absolutamente todos. Máximo Valverde. La fascinación por el abismo puede disfrazarse con la sonrisa más encantadora. Máximo Valverde era el prototipo perfecto del galán ibérico durante la década de los años 70. Su porte atlético y su mirada penetrante lo convirtieron en un ídolo para multitudes, pero en su interior latía una necesidad constante de afirmación a través del contacto físico. Esta búsqueda incesante de nuevos romances era una obsesión profunda que dirigía sus pasos, alejándolo lentamente de la disciplina actoral.
La inmensa promesa de una carrera brillante en el cine quedó rápidamente truncada por su insaciable apetito sentimental. Para este actor, la intensa emoción de la conquista clandestina superaba cualquier tipo de éxito profesional. Se sumergió ciegamente en una espiral de pasiones fugaces y relaciones tórridas con mujeres de todos los ámbitos. Su vida cotidiana se transformó en un frenesí de encuentros secretos que consumían de forma alarmante todo su tiempo, su energía y su patrimonio personal. A medida que la década de los años 80 avanzaba inexorablemente, la industria del entretenimiento comenzó a cambiar, pero su comportamiento errático se mantuvo inalterable. Los directores dejaron de confiar en un hombre que priorizaba sus constantes escapadas amorosas antes que los compromisos laborales. Su nombre empezó a asociarse únicamente con escándalos de alcoba en las revistas del corazón. Aquel magnetismo inicial se convirtió muy pronto en su principal condena pública y profesional. El declive de su figura artística fue tan humillante como predecible para su entorno. La fortuna que había logrado amasar en sus mejores años se esfumó por completo entre caprichos extravagantes y un nivel de vida diseñado para impresionar a sus amantes. Al perder su estatus de estrella intocable, aquellas compañías interesadas desaparecieron rápidamente, dejándolo frente a una amarga soledad. Las luces se apagaron, obligándolo a aceptar apariciones indignas en los platós de televisión. Aquella imperiosa y enfermiza necesidad de sentirse eternamente joven y deseado lo empujó a participar en tristes polémicas mediáticas que terminaron por destruir su antiguo prestigio. La sociedad española pasó de la profunda admiración al rechazo absoluto, contemplando con pena cómo una estrella prometedora se rebajaba públicamente. Sus intentos desesperados por mantener viva la imagen de gran seductor solo sirvieron para hundirlo aún más en el oscuro abismo del descrédito y la humillación. El triste recuerdo de su trayectoria profesional es el claro ejemplo de un inmenso talento completamente desperdiciado por culpa de los impulsos irracionales. Su enorme obsesión por acumular conquistas físicas y su total incapacidad para establecer vínculos reales lo condenaron a un final marcado por la vergüenza. Aquel hombre que lo tuvo absolutamente todo prefirió entregarse ciegamente a los placeres efímeros, perdiendo para siempre el respeto del público y su propio lugar en la historia. Susana Estrada. Romper las cadenas de la represión puede convertirse en un juego verdaderamente peligroso cuando no existen los límites. Durante los años 70, la sociedad experimentaba un enorme despertar y esta mujer decidió llevar esa libertad hasta las últimas y más extremas consecuencias. Su afán incontrolable por el exhibicionismo físico y la constante provocación no era solamente una pose artística, sino una necesidad personal muy profunda que la obligaba a buscar continuamente la atención ajena. En los años finales de la década de los 70, su nombre acaparaba todas las miradas y despertaba todo tipo de pasiones inconfesables. Ella encontraba un placer casi enfermizo en escandalizar a las mentes más conservadoras, entregándose a una vida de desenfreno y romances furtivos que no conocían el freno. Aquella imperiosa necesidad de sentir el calor y las miradas de los demás se transformó en una espiral absorbente donde los encuentros esporádicos y las noches eternas eran la única norma. A medida que su popularidad crecía de manera vertiginosa, también aumentaban sus problemas legales y personales de forma alarmante. Su empeño en vivir el romance y el contacto carnal de una manera tan pública e intensa la llevó a enfrentarse a múltiples juicios y condenas. Sin embargo, la actriz no podía detenerse, ya que aquella adrenalina derivada de sus aventuras más tórridas y de la transgresión constante se había convertido en el principal motor que impulsaba cada uno de sus días y noches. La llegada de los años 80 trajo consigo un cambio rotundo en los gustos del público, pero su comportamiento siguió siendo exactamente el mismo. Los productores cinematográficos y teatrales comenzaron a alejarse rápidamente al considerar que su imagen estaba irremediablemente ligada al escándalo de alcoba. Esa fijación absoluta por la intensidad física y la seducción constante terminó por encasillarla, limitando drásticamente sus oportunidades para demostrar cualquier otro tipo de talento. El rechazo de la gran industria del entretenimiento fue un golpe devastador que la arrastró hacia un oscuro y doloroso abismo económico. La fama espectacular que había cosechado a base de romances fugaces y provocaciones extremas se esfumó, dejándola en una situación de extrema vulnerabilidad y olvido. Las mismas personas que antes aplaudían su rebeldía íntima comenzaron a marginarla cruelmente, convirtiéndola en un triste juguete roto de una época que ya había quedado en el pasado lejano. Hoy su recuerdo perdura como el reflejo melancólico de una estrella que se quemó en el fuego incontrolable de sus propias pasiones desmedidas.
Aquella obsesión por explorar los límites del afecto físico y de la exposición constante terminó por arrebatarle su legítimo lugar en el Olimpo artístico. Su trayectoria demuestra de manera trágica cómo el deseo extremo de ser eternamente deseada puede empujar a una mujer excepcionalmente audaz hacia el más frío y desolador de los aislamientos sociales. Juan Luis Galiardo. La sonrisa perfecta puede ocultar las tormentas más devastadoras. Juan Luis Galiardo fue considerado el galán indiscutible y el hombre más deseado del cine español durante los años 60 y 70. Sin embargo, bajo esa fachada de conquistador empedernido y seguro de sí mismo, habitaba una mente frágil que dependía enfermizamente del afecto ajeno. Su necesidad vital de coleccionar aventuras íntimas se convirtió en una obsesión incontrolable que terminaría por quebrar su salud mental por completo. Durante la década de los 70, su popularidad alcanzó niveles inimaginables, pero su vida íntima era un caos absoluto. El actor sentía un vacío profundo que intentaba llenar desesperadamente, encadenando tórridos romances y encuentros furtivos con toda mujer que se cruzara en su camino. Para él, la seducción constante dejó de ser un simple capricho de estrella para transformarse en una adicción destructiva que lo mantenía en un estado de alerta y agotamiento físico verdaderamente insoportable. Aquella espiral incesante de pasiones clandestinas y dobles vidas comenzó a pasarle una factura psicológica aterradora. La presión de mantener intacta su imagen de amante inagotable y las mentiras constantes lo empujaron hacia una severa crisis nerviosa. A finales de la década de los 70, su mente simplemente colapsó. El hombre que lo tenía absolutamente todo se vio incapacitado para salir de su casa, paralizado por profundos miedos y atormentado por sus propios fantasmas sentimentales. El derrumbe personal fue tan estrepitoso que la industria cinematográfica le dio la espalda de manera inmediata. Los productores que antes se peleaban por contratarlo ya no querían lidiar con un actor inestable que cancelaba rodajes debido a sus continuos colapsos. Su patrimonio económico se desvaneció rápidamente entre terapias de recuperación y largos periodos de total inactividad. Buscando escapar de la humillación pública y del juicio de la sociedad española, decidió huir hacia tierras lejanas. En el duro exilio intentó encontrar la anhelada paz, pero sus viejos demonios continuaban acechándolo en la oscuridad. Aquella inmensa soledad que tanto temía se convirtió en su única compañera diaria. Lejos de los focos y de las amantes pasajeras, tuvo que enfrentarse a la cruda realidad de una existencia vacía. La obsesión desmedida por el contacto carnal no solo había arruinado su prestigiosa carrera, sino que le había robado la cordura sumergiéndolo en el más oscuro de los aislamientos. Su doloroso proceso de recuperación tomó muchísimos años y dejó cicatrices imborrables en su espíritu. Aunque finalmente logró regresar a la gran pantalla, nunca volvió a ser el mismo hombre deslumbrante del pasado. Su trágica historia quedó marcada para siempre como el claro ejemplo de cómo una necesidad patológica de afecto físico puede destruir desde dentro a los ídolos más fuertes. El galán indiscutible descubrió que ninguna conquista fugaz puede curar un alma profundamente atormentada. Agatha Lees. El magnetismo arrebatador a veces actúa como un espejismo letal que oculta un inmenso abismo emocional. Agatha Lees fue una de las grandes musas de la libertad en la España de los años 70. Su imponente presencia encarnaba los deseos más inconfesables de todo un país que despertaba a una nueva época. Pero detrás de aquella mirada felina y seductora, latía un corazón profundamente herido que buscaba desesperadamente el afecto humano a través de romances intensos y completamente desmedidos. Durante los últimos años de la década de los 70 y principios de los 80, su rostro iluminaba todas las pantallas. Sin embargo, lejos de los grandes focos, su intimidad se había convertido en un torbellino de relaciones tóxicas. La actriz anhelaba un amor absoluto, pero su enfermiza necesidad de validación física la empujaba a entregarse a hombres que únicamente la veían como un trofeo de caza. Aquellos encuentros clandestinos se transformaron en el único motor de su inestable existencia. La obsesión por mantener viva la llama de estas pasiones furtivas comenzó a nublar su raciocinio de manera alarmante. En lugar de concentrarse en consolidar su prestigio profesional, la estrella prefería abandonar sus compromisos laborales para perseguir a sus amantes de turno. Su vida diaria era un carrusel de emociones extremas y de entregas desenfrenadas que agotaban su energía vital y su patrimonio económico financiando los caprichos extravagantes de sus aprovechadas y oscuras parejas. Al llegar la implacable década de los años 90, el mundo del espectáculo decidió darle la espalda de una forma sumamente cruel. Los directores de cine ya no querían trabajar con una mujer que priorizaba sus tórridos enredos sentimentales antes que la puntualidad en los platós.
La sociedad española, que antes la veneraba como a una diosa intocable, empezó a juzgarla con desprecio. Su nombre dejó de brillar en las marquesinas para hundirse en el oscuro rincón de los chismes malintencionados. El descenso a los infiernos fue tan rápido como doloroso. Al perder el éxito y el dinero, aquellos hombres que le juraban lealtad eterna desaparecieron sin dejar el menor rastro. La inmensa soledad que tanto había intentado evitar con sus continuos escarceos amorosos finalmente la atrapó en sus garras. Se vio obligada a vivir en el olvido más absoluto, enfrentando serios problemas de salud y unas carencias económicas verdaderamente dramáticas, lejos de aquel glamour que una vez la rodeó. Su trágica y silenciosa partida de este mundo sirve como un amargo recordatorio de lo frágil que puede ser la fama. Aquella incesante búsqueda de calor y compañía la condujo por un laberinto de falsas promesas y pasiones destructivas que terminaron por consumir su alma. La gran musa de toda una generación lo perdió absolutamente todo por culpa de una sed insaciable de afecto físico, demostrando que los deseos incontrolables pueden convertir una vida deslumbrante en una auténtica pesadilla. Sonia Martínez. La inocencia y el éxito fulminante a veces forman una trampa verdaderamente mortal. A principios de la década de los años 80, Sonia Martínez se convirtió en el rostro más querido y angelical de toda la televisión española. Su sonrisa dulce cautivaba a millones de espectadores cada tarde. Sin embargo, bajo esa apariencia de absoluta perfección y ternura, se escondía un alma profundamente rebelde que ansiaba experimentar sensaciones extremas y un afecto físico que superara cualquier límite. A medida que su fama crecía hasta tocar el cielo, su vida privada se fue transformando en un oscuro torbellino de pasiones furtivas. La presentadora no podía soportar la tremenda presión de ser un ejemplo moral constante, por lo que buscó una vía de escape en relaciones tremendamente tóxicas. Su necesidad incontrolable de sentirse intensamente deseada la empujó hacia hombres que frecuentaban los ambientes más peligrosos. Aquellos romances clandestinos se convirtieron en su única prioridad. El punto de quiebre ocurrió cuando sus inconfesables secretos íntimos salieron a la luz pública de la peor manera posible. La publicación de unas escandalosas fotografías que mostraban su faceta más desinhibida y su cuerpo al descubierto provocaron un despido fulminante. Las cadenas de televisión no perdonaron esa exposición tan directa de su intimidad física. Lejos de intentar calmar la situación, ella decidió sumergirse aún más profundo en aquel destructivo océano de entregas desenfrenadas. La caída hacia los abismos fue increíblemente rápida y dolorosa. Al perder su prestigioso trabajo y enfrentarse al escrutinio implacable de la sociedad, se refugió por completo en los brazos de compañías que solo buscaban aprovecharse de su inmensa fragilidad. Su enfermiza búsqueda de calor humano y de placeres prohibidos terminó por consumir absolutamente todos sus ahorros. Cuando el dinero y el glamour desaparecieron sus supuestos grandes amores, la abandonaron en la más cruda y fría calle. Durante la implacable década de los años 90, la mujer que había sido el gran ídolo de los hogares españoles se convirtió en el blanco perfecto de las revistas sensacionalistas. La prensa retrataba sin ninguna piedad su evidente deterioro, mostrando cómo aquella obsesión por las malas compañías y las emociones físicas extremas habían destruido su brillante futuro. Vivió sus últimos tiempos rodeada de la miseria más absoluta, mendigando cariño en los rincones más oscuros y olvidados del país. Su dolorosa y anticipada despedida de este mundo a mediados de los años 90 dejó a toda la nación en un estado de profunda conmoción. Su desgarradora historia permanece como una advertencia aterradora sobre cómo la incesante búsqueda de afecto en lugares equivocados puede llevar a la perdición total. Aquella joven de mirada brillante y talento natural perdió la batalla contra sus propios y oscuros deseos, demostrando que entregarse ciegamente a las pasiones prohibidas no tiene vuelta atrás. Sandra Mosarovsky. La juventud deslumbrante puede convertirse en un juego verdaderamente mortal cuando se cruzan las líneas prohibidas de manera imprudente. Sandra Mosarovsky emergió como un auténtico ciclón en el panorama del cine español a mediados de la década de los años 70. Su rostro dulce y angelical contrastaba con una presencia profundamente magnética que despertaba las pasiones más intensas. Pero detrás de su talento habitaba una urgencia constante por buscar afecto en lugares sumamente peligrosos. La joven actriz se sumergió de lleno en un complejo mundo de adultos marcado por los secretos y las rivalidades. Su profundo anhelo de sentirse protegida y valorada la llevó a buscar el apoyo y la cercanía de figuras influyentes y de gran poder en las altas esferas. Esos vínculos, que a menudo debían mantenerse en la más estricta confidencialidad,
terminaron absorbiendo por completo su atención y convirtiéndose en la principal fuerza que guiaba todos sus pasos. La incesante necesidad de mantener viva esa peligrosa llama la alejó de manera irremediable de sus verdaderas oportunidades artísticas. En lugar de forjar una carrera sólida, su nombre comenzó a susurrarse en los oscuros pasillos de la élite, relacionándola directamente con escándalos de alcoba que amenazaban con derribar prestigios intocables. Se dejó arrastrar ciegamente por unas pasiones furtivas que le ofrecían lujos efímeros, pero que le exigían pagar un alto precio de sumisión absoluta. El laberinto de estas entregas desenfrenadas se volvió cada vez más asfixiante e insostenible para su frágil espíritu. Aquellos hombres poderosos que le juraban una devoción inquebrantable en la máxima intimidad física, le daban la espalda a la luz del día, dejándola sumida en la más dolorosa de las soledades. Esta brutal y constante hipocresía afectó severamente su estabilidad emocional, sumergiéndola en la desesperación al comprender que solamente era utilizada como un capricho pasajero. Cuando las consecuencias íntimas de sus actos amorosos más secretos comenzaron a volverse imposibles de ocultar, el aislamiento fue absolutamente demoledor. En la España de finales de los años 70, el poder no perdonaba a quienes suponían una amenaza para las reputaciones establecidas. La inmensa presión psicológica derivada de sus inconfesables enredos sentimentales y el abandono total por parte de sus amantes clandestinos la empujaron hacia un precipicio del que no encontraría salvación. Su repentina y trágica partida de este mundo en el año 1977 conmocionó a la sociedad entera, dejando tras de sí un inmenso vacío y misterio sin resolver. Aquella joven promesa lo perdió absolutamente todo al dejarse seducir ciegamente por el peligroso juego del poder y la atracción física. Su desgarradora historia permanece como un oscuro recordatorio de cómo la entrega desmedida a las pasiones prohibidas puede acabar de forma muy prematura con un futuro brillante. Ángel Cristo. El aplauso ensordecedor de las multitudes no siempre logra silenciar los demonios internos que exigen ser alimentados. Este legendario domador y empresario fue el rey indiscutible del mayor espectáculo del país durante los años 70 y 80. Sin embargo, la adrenalina que experimentaba en su profesión no le resultaba suficiente. Detrás de su fachada de valentía se ocultaba una obsesión enfermiza por las emociones fuertes en la intimidad, buscando constantemente un peligroso afecto físico. A pesar de haber formado una familia con una de las mujeres más admiradas y deseadas de toda la nación, su espíritu inquieto lo empujaba hacia los abismos de la noche. Su imperiosa necesidad de encadenar encuentros fugaces y pasiones clandestinas se convirtió en una auténtica adicción que nubló por completo su razón. El dinero fluía a raudales, pero en lugar de proteger su imperio empresarial, decidió gastar fortunas incalculables, financiando una vida doble llena de excesos físicos y morales. La lealtad y el calor de un hogar nunca fueron rivales para la tentación de los romances prohibidos que consumían sus madrugadas. Se rodeó de malas compañías y amantes pasajeras que únicamente se acercaban a él buscando su inmenso patrimonio. Esta espiral de entregas desmedidas no solamente destrozó su matrimonio en medio de un escándalo monumental, sino que también mermó profundamente su capacidad para dirigir los grandes negocios que una vez lo habían encumbrado a la cima del éxito social. Con la llegada inexorable de la década de los años 90, el majestuoso imperio que había construido comenzó a derrumbarse pedazo a pedazo. Las deudas ahogaban su existencia mientras él se negaba a abandonar sus oscuros y costosos hábitos de alcoba. La sociedad entera contempló con asombro y rechazo cómo aquel ídolo valiente perdía absolutamente todo su prestigio. Las carpas de su gran espectáculo fueron embargadas, dejándolo en la ruina financiera y sumergido en un mar de humillaciones. El descenso a los infiernos fue tan cruel como solitario. Aquellas mujeres que lo habían acompañado en sus noches de desenfreno físico desaparecieron sin dejar el menor rastro en cuanto los lujos se evaporaron. Se vio forzado a mendigar compasión en diferentes platós de televisión, exhibiendo sus miserias íntimas a cambio de unas pocas monedas. El hombre que había logrado dominar a las fieras más salvajes no pudo controlar los instintos más oscuros de su propia naturaleza pasional. Su triste y dolorosa partida de este mundo en el año 2010 marcó el final de una de las historias más trágicas del espectáculo. Falleció en la más absoluta precariedad y rodeado de un profundo olvido, pagando el precio más alto posible por sus malas decisiones. Su vida entera es la prueba definitiva de cómo la incontrolable necesidad de entregarse a pasiones clandestinas y amores destructivos puede aniquilar un legado brillante, transformando a un gran héroe en un alma rota y marginada.